La izquierda en México ha tenido un papel fundamental para algunos desarrollos en nuestro país muy importantes. Tuvo, de hecho, este papel fundamental en la construcción de la democracia en nuestro país. Ha tenido también propuestas importantes que han sido adoptadas por gobiernos de centro y de derecha. Sin embargo, la izquierda nunca ha llegado a gobernar a México. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a un experto en la materia de la izquierda. Él es Carlos Illades, él es profesor del Departamento de Humanidades de la UAM en Coajimalpa y acaba de publicar un libro que se trata precisamente del tema de la izquierda en México. El futuro es nuestra historia de la izquierda en México. Carlos Illades, gracias por estar con nosotros en la Gracias a ti, entrevista. Sergio. Hay quien dice que ya no hay diferencia entre izquierda y derecha en estos tiempos, ¿es cierto? No, yo creo que sí hay diferencia entre izquierda y derecha. Si bien es cierto, se han desdibujado en los últimos años los perfiles de las posturas políticas, la izquierda como la derecha tienen señas de identidad que son particulares. La izquierda históricamente se ha preocupado por la cuestión social, reducir la desigualdad, los derechos fundamentales y los nuevos derechos de los grupos sociales, de las personas, y entonces eso lo hace distinta de la propuesta de la derecha, sin duda. ¿Cuáles son las raíces de la izquierda en México? Las raíces de la izquierda en México se remontan a 150 años atrás. Desde el año de 1871 se formó la primera organización de izquierda llamada La Social. Y a partir de allí, distintas organizaciones en el siglo XX, comunistas, anarquistas, por el lado, digamos, de la tradición socialista. De otro lado, también una izquierda que viene del nacionalismo, también del siglo XIX, y una izquierda de perfil católico, también procedente de hace 2 siglos. ¿Cuál es la izquierda que viene del nacionalismo? ¿Es la que estaba dentro del PRI? Diría que hay dos. Una que es fuera del PRI. Pienso, por ejemplo, en el PMT de Berto Castillo, que se reconocen en las posturas de Lázaro Cárdenas, pero que nunca estuvieron en el PRI. Y otro segmento que es el que viene del PRI, aunque no necesariamente todos los que vienen del PRI y han ido a dar a la izquierda necesariamente sean de izquierda. Cuéntanos del Partido Comunista, ¿qué tan importante fue su papel? Finalmente después el Partido Comunista se fusiona con otros grupos y se desdibuja. ¿Qué pasó? El Partido Comunista Mexicano en el siglo XX fue el partido que se fundó primero. En el año de 1919 es cuando se constituye. Nunca fue una fuerza política mayoritaria, ni mucho menos, pero tuvo una influencia considerable en el movimiento sindical, sin duda en la cultura y en la reivindicación de derechos fundamentales de las clases subalternas. Y esto es importante señalarlo, en la Ciudad de México era más relevante que en el resto del país. Esto es, la izquierda está asentada en la Ciudad de México desde antes del cardenismo. Fue proscrito el partido en México, después fue legalizado y a final de cuentas, poco a poco con su transformación en distintos partidos, fue a convertirse en el Partido de la Revolución Democrática, ¿no es así? Sí. Antes que en otros países latinoamericanos, el comunismo oficial desapareció en México. El Partido Comunista se disuelve en 1871 y da lugar a una formación nueva, el Partido Socialista Unificado de México, que es una coalición de fuerzas socialistas. Después se fusiona en el 87 con las fuerzas nacionalistas no priistas y da lugar al PMS. Y en el 89 es cuando se fusiona con fuerzas nacionalistas sí priistas y da lugar al Partido de la Revolución Democrática. Carlos, ¿cómo está constituida la izquierda en la actualidad? Vemos partidos como el PRD y Morena que incluso se disputan ser el verdadero partido de izquierda, también el PT, por ejemplo. Sí, yo creo que hay un núcleo quizá ya pequeño del PRD que se reconoce y yo creo que se puede identificar con posiciones de izquierda. Pienso sobre todo en su defensa de los nuevos derechos. En Morena... ¿En nuevos derechos te refieres a a los derechos de homosexuales? Por supuesto, derechos... digamos los derechos de los últimos 20 años, ¿no? De hecho, el PSUM fue el primero que planteó lo del aborto, por ejemplo, la legalización del aborto.
En el caso de Morena, también hay un segmento quizá un poco mayor de la izquierda y también hay una izquierda fuera del sistema político o marginal, como sería el caso de la candidatura indígena bueno, de Marichuy, de sí. Marichuy y de otros que no militan en ninguna fuerza, ¿no? Ninguna fuerza organizada, digamos, políticamente organizada. Entonces es una izquierda pues todavía diversa. Dices que hay una parte de Morena, una parte del PRD que sí es de izquierda. Esto me lleva a preguntarte, bueno, ¿cómo defines ser de izquierda? Porque todos los perredistas que conozco y todos los morenistas que conozco te dicen, yo soy de izquierda. Claro. Lo que identifica a toda izquierda es la preocupación por la equidad y por la cuestión social y la idea de que la propia comunidad, los propios grupos sociales son capaces de mejorar sus condiciones de vida, obviamente articulándose con la esfera política. Esto es, hay un papel de actor que tienen las clases subalternas y clases subalternas que lo que reivindican son derechos sociales. En México la izquierda nunca ha llegado al poder, mientras que, por ejemplo, el Partido Acción Nacional, que usualmente se considera de derecha, sí logró y estuvo 2 sexenios en el poder. ¿Qué pasó con la izquierda que no pudo llegar al poder? Bueno, yo creo que en parte fue combatida muy fuertemente el PRD durante la administración de Carlos Salinas de Gortari. También cometió errores, no ensanchó, digamos, sus alianzas. De otro lado, creo que fue bastante caudillista el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, también lo es el de López Obrador. Entonces, la izquierda, digamos, representada por el PRD, en las 3 elecciones que participó, digamos, con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, fue disminuyendo su porcentaje de la votación. Allí el fenómeno de López Obrador es muy interesante porque tiene una, digamos, una base que no ha perdido. De hecho, Andrés Manuel López Obrador es en este momento favorito para llegar a la presidencia de la República. ¿Es López Obrador realmente un candidato de izquierda? Yo creo que sí. Lo que pasa, y eso es la pregunta me parece muy válida, es que casi reúne una paradoja. Es de izquierda en la medida en que reivindica y toma acciones en función de la cuestión social, pero es conservador. Esto es, la izquierda habitualmente ha sido de avanzada, ha adelantado lo que decías al principio. Es progresista. Pero Andrés Manuel es conservador, ¿en qué sentido? Por ejemplo, lo que mencionabas hace rato en relación con el PRD, pues es sin duda en reconocer estos derechos, digamos, de segunda generación. Yo creo que no se opone. Lo que creo es que tampoco está a favor. No sé si me explique. No lo sabotea, no lo bloquea. Siempre ha evitado meterse en ese debate, siempre dice ese tema, a mí no me van a meter en este tema. Pero uno pensaría que un político tiene obligación de entrar a esos temas, ¿no? Sin duda. Yo creo que sería muy pertinente que tomara una postura. Ahora, esto, pues llamativamente, le ha servido en esta campaña. Esta campaña, a diferencia, digamos, de la de 2006, en lugar de cargarse a la izquierda, lo que ha hecho es cargarse al centro, incluso hasta... Se ve más moderado en casi todo. En casi todo. Entonces ya asusta menos, digamos, al voto conservador. Quizá el voto conservador ahora lo asuste más el Frente, curiosamente. Ricardo Anaya. Sí, y sobre todo el PRD, ¿no? Eso es. ¿Qué pasaría con un gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué podríamos esperar? Yo sé que estamos hablando de un candidato que es un enigma y siempre lo ha sido a pesar del tiempo que ha estado a la luz pública. Pero ¿qué piensas tú que podríamos esperar de él? Mira, pues ya tenemos una experiencia importante con López Obrador, que es haber gobernado la Ciudad de México. Y no le fue mal. Sí, y no fue de izquierda ni de derecha, no fue bastante pragmático. Ni desastroso, ¿no? No, tampoco. Entonces, yo creo que para los que les asusta que asuma posturas radicales, yo creo que va a ser un gobernador moderado, un presidente moderado, perdón. Va a tener que hacer, de hecho lo está haciendo, pero todavía más, una coalición muy amplia para poder gobernar. De hecho, yo creo que la coalición tan cuestionada y con fundamento en muchos sentidos por los aliados que ha sumado, pues hay algunos que
A mí la verdad no me habría gustado que sumara como el Partido PES, de Encuentro Social. sin duda, pero va a tener que gobernar con alianzas. La izquierda, si pensamos, por ejemplo, las experiencias recientes en Grecia con Syriza o en España con Podemos, si no hacen una alianza más amplia, más allá de la izquierda, simplemente no puede ganar. Gobiernos como el de Nicolás Maduro en Venezuela son de izquierda, y pregunto esto porque vemos que Andrés Manuel dice: yo ni conozco a Nicolás Maduro, pero a ver, en el PT hay gente que es muy simpatizante de Maduro y del régimen de Corea del Norte, pero también dentro de Morena hay gente que simpatiza con esos dos regímenes. Sí. Lo del el PT y Corea del Norte realmente me parece un delirio. No quisiera emplear mucho tiempo en decirlo, me parece ya algo extravagante a estas alturas. En el caso de Venezuela... Sí, ¿te parece? A ver, en el caso de Corea del Norte. En el caso de Venezuela, pues evidentemente con Maduro hay cierta defensa todavía de por ejemplo, las misiones que desarrolló Chávez. Lo que no hay duda es que el régimen de Maduro es un régimen autoritario. Pero también un fracaso en lo económico, ¿no es así? Sin duda, un fracaso y además inmenso. O sea, es la inflación más grande, no sé si de todo el mundo, pero sin duda de América Latina. ¿No son regímenes como el de Maduro una comprobación de que la izquierda no funciona cuando llega al poder? Y recordemos que tenemos todavía ya mucha gente no se acuerda, pero el gran fracaso económico de la Unión Soviética y los países de Europa Oriental. Claro, pero tenemos, por ejemplo, el éxito en Brasil en la primera administración de Lula. Aunque hay quien dice que lo que hizo en Brasil Lula después pues ya cobró su factura cuando Dilma Rousseff fue presidenta. Y yo creo que sí, o al menos en parte. Pero Brasil ha sido el país en América Latina que en menos tiempo ha sacado a más gente de la pobreza. Carlos Illades, autor de El futuro es nuestro, historia de la izquierda en México. Gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Sergio. Y usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.